Muchas bendiciones, pueblo que ama a Dios. Bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, hasta que sobren y abunden en el nombre de Jesús. De nuevo estamos aquí con otra entrega de Estudiando nuestra Biblia para que sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios y en lo que contiene este maravilloso libro, mapa de vida que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos para edificarnos a través de él, para guiarnos, para instruirnos en el nombre de Jesús. Les reitero que es para mí un privilegio, es un honor esta tarea que el Señor me ha concedido, donde me permite transmitirle a ustedes lo que Él me permitió aprender a mí. Nosotros recibimos de Dios favores, recibimos de Dios bendiciones que no merecemos, de las que no somos dignos, pero hay una cosa que se llama gracia, gracia de Dios sobre nosotros, y eso es lo que nos permite recibir todo esto que estamos recibiendo. Y la palabra de Dios nos dice: da por gracia lo que por gracia has recibido, o sea, tú recibiste algo inmerecido, dalo de esa misma manera a todo el que te quiera escuchar, a todo el que quiera ser instruido, tal como pasó conmigo. Estamos en nuestra clase número 4 en este día y hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios sobre Israel. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿y cómo se aplica esto en el libro de la Biblia? Recuerden ustedes que estamos trabajando en el Antiguo Testamento, estamos analizando los libros del Antiguo Testamento y nos estamos instruyendo en cómo está compuesto, qué significa cada libro, por qué se escribió. Esos temas los hemos hablado en nuestras clases anteriores. Entonces hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios sobre Israel y vamos a ver los libros que contienen esa sabiduría. No quiere decir esto que los demás libros que no mencionemos hoy no lo tienen, jamás. En cada libro de los 66 que contiene nuestra Biblia Sagrada hay sabiduría, hay instrucción y hay guía de Dios, porque para eso fueron escritos. Pero hay libros especiales, vamos a llamarlo así, que nos transmiten sabiduría pura. Sabiduría sin que usted tenga que buscar nada más y ponerse a leer en otro lado. Ahí está la instrucción. Cuando usted le enseña algo a sus hijos, cuando usted le enseña algo a alguien, usted le está transmitiendo a esa persona lo que usted aprendió, lo que usted sabe, su sabiduría. Eso mismo hacen estos libros que vamos a mencionar hoy. Nos transmiten sabiduría de Dios de manera clara, llana y precisa. No tenemos que buscar nada más. Estos libros están divididos en libros poéticos y en libros apocalípticos. Vamos a ver cada grupo. Entonces podemos mencionar entre los libros poéticos, podemos decir entonces que la literatura de sabiduría o sapiencial dentro del Antiguo Testamento la encontramos en los libros de Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y los Salmos. Si ustedes toman su Biblia en este momento y abren cualquiera de estos libros, se van a dar cuenta que están escritos de una manera especial. Los libros anteriores que hemos visto en nuestra Biblia, en nuestro Antiguo Testamento, que es la parte que nos ocupa en estas enseñanzas que hemos tenido hasta hoy, los libros están escritos a manera de historia, a manera de narración, qué pasó, cómo se resolvió, quiénes fueron los protagonistas. Pero estos libros que acabo de mencionar, vuelvo a leerlos para ustedes: Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y los Salmos, fueron escritos de manera especial. ¿Cómo de manera especial? De manera poética. Si ustedes abren estos libros, se van a encontrar que son libros que están escritos como si fuera un poema. Contienen varios capítulos en ellos, pero son capítulos escritos en forma de versos, de poema. Por eso se le llaman los libros poéticos. Pero
Por ser poéticos no quiere decir que es hablando de amor sublime. Sí hay uno de ellos que lo hace, que es el libro de Cantares, porque hay un libro de amor del esposo a la esposa, del novio a la novia y viceversa, que es el de Cantares. Ese libro es precioso, pero los demás no quiere decir que son poéticos porque hablan de un amor sublime. No, son poéticos porque están escritos en forma de poesía, pero nos transmiten sabiduría. Podemos leer dos ejemplos que mientras estudiaba este material el Señor puso en mi corazón, y podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Vaya con su Biblia conmigo al libro de los Salmos y podemos leer en el Salmo 121 que dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Esto es un salmo precioso, salmo de declaración de confianza en Dios. Cuando usted lee y repite los versos de este salmo, usted está declarando que no se duerme el que le cuida, que no deja de cuidar de usted, ese ser maravilloso, sobrenatural que nos creó. Pero también vamos a ver un ejemplo en el libro de los Proverbios, un poquito más adelante. Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19. Repito, Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19 nos dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ojo y oído. Aquí nos está diciendo el Señor lo que para Él es pecado. Y hay un detalle que me encanta resaltar, y es el que dice: los ojos que se enaltecen y la lengua que miente. ¿Saben por qué? Porque también hablan de las manos que derraman sangre inocente. Eso lo conocemos como asesinato. El asesinato, derramar sangre, sea culpable o no, a usted no le toca, porque solo Dios es dueño de la vida, de darla y de quitarla. Pero lo que me gusta resaltar de esta parte de los proverbios es los ojos que se enaltecen. El orgulloso, el vanaglorioso, la vanidosa, son desagradables a gran manera delante de los ojos de Dios. Y la lengua que miente, y me gusta resaltar la lengua que miente porque no dice después de la coma, lo que viene son las manos que derraman sangre inocente. No ven ustedes, si están mirando su Biblia ahora mismo, que dice la lengua que miente, mentirita roja, o la lengua que miente, mentirita verde. Quiere decir que la que miente, mentirita blanca, no importa, no hay ningún problema. No, Dios habla de manera general. El lenguaje de Dios es claro, de manera general. La lengua que miente es desagradable a Dios, y la lengua que miente es la que dice todo tipo de mentiras. Blancas, rojas, verdes, amarillas, moradas, la que usted quiera, es desagradable a Dios. Los ojos que se enaltecen, la persona orgullosa, la persona altanera, prepotente, es desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la persona y el corazón humilde. Pero nosotros, en nuestro lenguaje humano, natural humano, cuando una persona es orgullosa, es así, él es así, ella es así, tenemos que quererlo como es. No, lamentablemente esa persona está mal delante de Dios. Esa persona está actuando mal y está actuando de manera desagradable. Fíjense que al principio, vuelvo y leo, dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. O sea, estas 7 cosas que están aquí, las primeras 6 Él las aborrece y todas las 7 le son detestables. Hay que saber muy bien
cómo leemos las instrucciones de Dios, no como nos convenga a nosotros, sino como está escrito en su libro y dicho por él mismo. Entonces entremos en materia. Mencionamos ya los libros poéticos y dijimos que también hay libros apocalípticos. Entonces seguimos con los libros poéticos que ya mencionamos. Cabe señalar que encontramos también en este género literario Génesis, en Jeremías y en Amós en algunos de sus capítulos. En el libro de Génesis, que ya vimos desde un principio, encontramos partes donde hay poesía, donde hay versos escritos a manera de poesías. De igual modo, en el libro de Jeremías y en el libro de Amós, estos dos últimos, dos profetas de los que mencionamos en nuestra clase anterior. Cuando hablamos de sabiduría sapiencial, nos referimos al cuerpo de libros bíblicos que se caracterizan por la reflexión y la preocupación de ciertos temas particulares como causas que afectan la vida del ser humano, temas preocupantes de comparación, así como la explicación de la justicia de Dios en un mundo injusto. Acabamos de leer en Proverbios los versos 6 al 16, el Señor nos está presentando aquí una instrucción por una situación. La lengua que miente, los ojos que se enaltecen, las manos que derraman sangre inocente, son una situación contundente en el ser del ser humano, valga la redundancia, y acabamos de leer en el libro de los Salmos un salmo que nos lleva a declarar la confianza que tenemos en Dios. Aquí nos estamos refiriendo a nuestro sentir, a lo que sentimos nosotros con respecto a Dios. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Como su protector, como su creador, como su padre que le cuida? ¿O cómo ve usted a Dios como un ser espiritual que usted no ve y que está en los cielos? Usted decide cómo quiere ver a Dios, pero Él se lo está enseñando en su palabra y lo podemos ver en estos dos ejemplos que acabamos de mencionar. Seguimos entonces. Las imágenes utilizadas en este lenguaje, en el lenguaje que llevan estos libros mencionados, reflejan a Dios como creador, pero no muestran mucho interés en los temas históricos de Israel, como vimos en los libros anteriores. Volvemos al punto inicial. En los libros anteriores vimos narraciones que son historias de lo que aconteció con este pueblo desde su inicio hasta el momento en que estamos hoy. En estos libros estamos hablando de poesía, pero poesía con instrucción, poesía con sabiduría, poesía con mandatos. Dentro de este grupo tenemos 5 libros que por su característica especial de escritura fueron incluidos en los llamados los 5 rollos. Estos libros eran un grupo de libros que eran leídos en una fecha específica en el pueblo de Israel. Dentro de los libros que acabamos de mencionar, que quiero volver a señalarlos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y los Salmos, tenemos un grupo que fueron escogidos para ser leídos en fechas especiales durante el año, durante el año en la vida del pueblo de Israel, y estos libros se le llamó los 5 rollos y tenían una característica especial de escritura. Además de ser poéticos, había otra característica especial. Vamos a ver estos libros. El libro de Cantar de Cantares se leía en la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth se leía en las fiestas de las semanas o en la recolección, en la cosecha. El libro de Lamentaciones se leía para conmemorar la destrucción del templo. El libro de Eclesiastés, se leía en la fiesta de las enramadas o tabernáculos. Y el libro de Esther se leía en la fiesta del Purim. Aquí estoy mencionando 2 libros que no había mencionado anteriormente, que son el libro de Ruth y el libro de Esther. Más adelante vamos a hablar sobre ellos. Pero vemos entonces que Cantar de Cantares, aquel libro poético que habla del amor entre el esposo y la esposa, el novio y la novia, se lee en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la fiesta donde el pueblo de Israel conmemoraba su salida de Egipto. Recuerden ustedes que la noche antes de salir de Egipto, cuando sucede la muerte de los primogénitos, esa plaga que fue la número 10, quiero repetir ese número 10,
plagas ocurridas en Egipto, no 7, 10. Esa plaga, que fue la número 10, marcó el final de la época de vida de esclavitud del pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. Y esa noche, antes de salir, el Señor dio la instrucción de que mataran un cordero de 1 año, un cordero que no tuviera defecto, mataran un cordero, con la sangre pintaran el dintel de su puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara por el pueblo, viera e identificara las casas de los hijos de Dios, de los hijos de sus hijos o pueblo de Israel, que no eran egipcios, con esa sangre. Esa sangre en el dintel era el escudo protector, por decirlo de esa manera, que les iba a librar de la muerte cuando el ángel de la muerte pasara, matando todo primogénito. Esa es la Pascua. Esa es la Santa Cena que hoy celebramos en nuestros servicios, cualquiera iglesia que usted va, o la Santa Cena si usted va a una iglesia cristiana, o la Eucaristía si va a una iglesia católica. Eso es lo que conmemora. Luego hablamos de la fiesta de las semanas, que se lee el libro de Ruth. La fiesta de las semanas o cosechas se celebraba para recordar cuando el Señor dejó caer el maná sobre el pueblo. Recuerden ustedes que cuando el pueblo ya entra al desierto, llega un momento en que se le acaba la comida y el pueblo comienza a protestar porque ya no tienen que comer, y el Señor le dice: no se preocupen, que mañana va a amanecer comida sobre la tierra. Y comienza a caer cada día, de lunes a viernes, de domingo a viernes, cae un rocío, una lluvia con algo parecido a copos de harina, que el Señor le llamó maná, porque maná en el lenguaje original significa comida del desierto. El libro de Lamentaciones se lee para conmemorar la destrucción del templo. Recordemos ustedes aquel templo majestuoso que construyó Salomón, que llevó 13 años construirlo. Luego, en una de las invasiones que el pueblo de Israel recibe, ese templo es destruido. Ese templo, las puertas son quemadas, el templo es destruido y luego es reedificado. Luego es vuelto a destruir, pero ellos celebran conmemoran esa destrucción leyendo el libro de Lamentaciones. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los enramadas o los tabernáculos? Es una fiesta que el pueblo de Israel celebraba para conmemorar el tiempo que ellos vivieron en el desierto, habitando en casas de campaña, como nosotros le llamamos, tiendas de campaña, como cuando usted se va de campamento a la montaña y se lleva una casita que se arma y se desarma. Ellos vivieron muchos años en el desierto, en tiendas como estas, que era donde habitaban, esas eran sus casas. Entonces, cuando entran ya a la tierra prometida, entran a una tierra donde hay casas edificadas con ladrillo, con cemento, como le conocemos nosotros. Ya no son tiendas de campaña hechas de tela, sino que son casas edificadas con blocks, etcétera, como la conocemos nosotros hoy día. Pero ellos escogen una fecha, el Señor escoge una fecha del año para que ellos lean este libro, que es de sabiduría pura, y conmemoren ese tiempo en que ellos anduvieron como peregrinos, en que ellos anduvieron habitando en casitas de tela, casitas que no eran casas de madera y de bloc, cemento, madera, como las conocemos hoy día. Finalmente está el libro de Esther, que se lee en la fiesta del Purim. El libro de Esther tiene una historia muy hermosa. Es un libro precioso en nuestro Antiguo Testamento y vamos a hablar de él más adelante, porque si les defino ahora lo que significa esta fiesta, tendría que contarles todo el contenido del libro de Esther, y eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos entonces. Tenemos que estos libros fueron realizados después de la vuelta del pueblo a su tierra, a su espacio, después de haber salido del yugo extranjero al que fueron sometidos otra vez, ahora por 70 años. Después que el pueblo es liberado de Egipto, que lleva ya 430 años, es liberado de Egipto, camina por el desierto 40 años, llega a la tierra prometida, lamentablemente
no observó la conducta que Dios quería que observaran. Lamentablemente este pueblo se dio a la tarea de no comportarse como Dios les había pedido que se comportaran. Recuerden ustedes los 10 mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí. El pueblo debía cumplir con estos mandamientos para llevar una conducta agradable a Dios. Pero lamentablemente se dejaron influir por los pueblos con los que se encontraron cuando llegaron a la tierra prometida, y esto les hizo llevar una conducta no agradable a Dios. Y esta conducta les trajo consecuencias bastante graves. Una de esas consecuencias fue ser llevados en cautiverio nueva vez, y esta vez durante 70 años. En esta categoría de libros que podemos llamar post-exílicos, libros escritos después del exilio, encontramos el de Ruth, que también pertenece a los 5 rollos, encontramos el libro de Jonás, encontramos el primer y segundo libro de Crónicas, encontramos el libro de Esdras y Nehemías, y encontramos el libro de Esther, que al igual que Ruth también aparece en los 5 rollos. Perdón. Perdón. Hablemos del libro de Ruth. Este libro aparece después del libro de los jueces, mostrando su inicio con la frase: en el tiempo que Israel era gobernado por caudillos, es decir, en el tiempo de los jueces. Recuerden ustedes que hablamos del libro de los jueces, donde dijimos que fue un período en la vida del pueblo de Israel donde cada quien hacía lo que le venía en gana. No había control, no había dominio, no había gobernante. El pueblo se dio a la desbandada, cada tribu se ubicó en su sitio que le correspondía y se manejaba conforme a su criterio, a lo que yo entiendo que está bien, a como yo entiendo que se deben hacer las cosas. Eso parece muy común en estos días. Pudiéramos decir que estamos viviendo tiempo de jueces, algunos de los otros. Seguimos entonces. Hablamos del libro de Ruth. Es muy probable que fuera escrito durante la época de Esdras o Nehemías, o muy poco tiempo después del regreso del exilio. En este libro encontramos destacada la fidelidad de Dios aún con personas ajenas al pueblo de Israel. Conlleva en él una protesta en contra de la exclusión de extranjeros que se marca en Esdras y Nehemías, mostrando que Dios guía, ayuda, recibe y utiliza para bien a quienes le son fieles, aunque sea extranjero o pertenezca a una nación prohibida. Por otro lado, Ruth termina siendo parte del árbol genealógico de Jesús mismo en cuanto a su parentela terrenal. Es en sí mismo el medio a través del cual Dios transforma la situación de una mujer llamada Noemí de pobreza y vacío en abundancia y compañía al llegar Ruth, la moabita, a su vida. El libro de Ruth no se los voy a describir ahora porque nos tomaríamos mucho tiempo, pero les invito a que tomen su Biblia, recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, y busquen este libro hermoso que se llama Ruth, donde una mujer perteneciente a un pueblo pagano, a un pueblo extranjero, a un pueblo no agradable a Dios, se deja guiar por esa mujer que sí conoce de Dios, que sí es del pueblo que le pertenece a Dios. Y Ruth termina amando a Dios con un amor, con un corazón puro, con un amor puro. Y eso la lleva a ser aceptada en su pueblo y la lleva a ser parte del árbol genealógico directamente de Jesús. Hablemos entonces del libro de Jonás. Se presume que fue compuesto más o menos al mismo tiempo que el de Ruth,
conteniendo en él una crónica, es decir, una biografía detallada de la vida de un profeta, más que el contentivo de la profecía que compartió como portavoz de Dios. Jonás fue un profeta, fue un hombre que el Señor escogió, y conocemos muy bien la historia de Jonás, pero seguimos aquí. En este libro lo que se nos destaca es la universalidad de la salvación, mostrando la posibilidad de transformación y conversión al perdón de Jehová de quienes eran símbolo de maldad, como lo fueran los habitantes de Nínive, capital de Asiria. También nos muestra que cuando Dios escoge para alguna tarea, nos podemos parar de cabeza, de pestaña, de pelo, de pie, de lo que usted quiera, y el designio de Dios va a ser cumplido. En el libro de Jonás, recuerdan ustedes aquella famosa historia bíblica que nos dice que Jonás fue tragado por un gran pez. Muchas personas se empeñan en mencionar una ballena. No sabemos lo que era. A lo mejor era un cocodrilo. A lo mejor era un pez gigante, porque la Biblia dice gran pez. No pongamos palabras en la Biblia que no están. Así como no se habla en el pecado original de que fue una manzana, fue un fruto, a lo mejor fue una pera, o tal vez fue una fresa, o tal vez fue un mango. No sabemos qué fue. No pongamos palabras en nuestras Biblias que no están en ella. Jonás es tragado por un gran pez porque Jonás quiere desobedecer. El Señor le da una encomienda y le dice: Jonás, vete a Nínive y predícales esto, esto, esto y esto. Y Jonás arranca para otro lado, para Tarsis, un lado completamente opuesto si buscamos en los mapas, porque él no quería cumplir con la tarea. Entonces, por eso dice esta enseñanza que estamos compartiendo ahora, que aunque nos paremos de cabeza, de pestañas, de manos o de lo que usted quiera para oponerse al mandato que Dios nos da, ese mandato se va a cumplir de una manera o de otra. Entonces, hágalo de buen modo para que no lo tenga que hacer de mala manera, como le pasó a Jonás, que es tragado por un gran pez. Dura 3 días en el vientre del pez. Y luego de eso, el pez lo vomita en tierra, lo lleva a la orilla, lo vomita. Imaginemos esto. Y Jonás tiene que cumplir con su función. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo escoge a usted para hacer algo, usted se puede resistir. Usted puede durar años diciendo que no lo quiere hacer, pero va a llegar un momento en que lo va a hacer. Entonces, como nos decían nuestros padres a muchos de nosotros, hazlo de buen modo para no tener que darte una pela y que entonces lo haga. Dios es nuestro Padre, recordemos eso. Seguimos entonces y hablemos del libro de las Crónicas. Los libros de las Crónicas narran lo acontecido y expuesto en los libros primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, pero con una perspectiva teológica de la historia completamente diferente. Nos muestran criterios teológicos y de organización cuando narran los orígenes de la humanidad y enfocan su atención sobre la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, o Israel, en todo momento en que hablan del pueblo de Dios. Termina con la exposición sobre el rey Ciro, quien permitiera el regreso de los exiliados que estaban en Babilonia, lo que nos deja entender por qué el canon judío termina con el libro de las Crónicas. Contiene un recuento muy particular del periodo de la monarquía. Hablamos del periodo de la monarquía anteriormente y dijimos que fue el momento en que el pueblo de Israel decide que quieren un rey, un hombre de carne y hueso que les gobierne, que les dirija, porque ellos quieren ver ese rey ahí sentado como los tienen los demás pueblos. Su exposición presta atención especial a la dinastía de David, perteneciente a la tribu de Judá, mientras que los relatos encontrados en Samuel y Reyes se enfocan a los dos reinos, el reino del norte, o Israel, y el reino del sur, o Judá. Recordemos que después de Salomón, el pueblo se divide. El pueblo se divide y se convierte en el reino del norte, donde hay 10 tribus, y en el reino del sur, donde hay 2. Hablemos de los libros de Esdras y Nehemías.
En los inicios del judaísmo, los libros que hoy conocemos como Esdras y Nehemías, dos libros separados que están en el Antiguo Testamento, fueron considerados en uno solo bajo el nombre de Esdras. Fue en los tiempos finales de la Alta Edad Media, entiéndase a inicios del siglo XV, que este libro fue dividido. Los libros de Esdras y Nehemías revelan cuando el pueblo de Israel todavía está cautivo en Babilonia y Ciro les permite, por instrucción de Dios, un hombre pagano, un hombre perteneciente a un pueblo enemigo del pueblo de Dios, el Señor lo escoge y le dice: deja ir a mi pueblo. Y Ciro obedece inmediatamente la instrucción, y es cuando el pueblo de Israel es liberado luego de esos 70 años que mencionamos al principio de nuestra enseñanza de hoy. En estos libros encontramos la ventana perfecta para conocer el proceso de restauración después del regreso del exilio. Son libros preciosos. Aquí podemos ver que la crisis del pueblo de Israel no terminó con el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo, sino que se levantaron problemas socio-religiosos que afectaron a todos. Vamos a verlos en detalle. Hablemos de Esdras. El libro de Esdras, en los capítulos 1 al 6, nos narra sobre los dos primeros grupos que regresan del exilio, bajo la guía de Sesbazari, y otro grupo bajo el liderazgo de Zorobabel. Finaliza esta sección con la reconstrucción del templo en el año 516 a.C. La segunda parte, los capítulos del 7 al 10, nos presenta a Esdras como el sacerdote enviado por el rey Artajerjes para restaurar la fe del pueblo hebreo. Su labor se enfoca en la enseñanza de la ley de Dios. Ojo y oído con esto. El mensaje principal del libro de Esdras es la enseñanza de la ley de Dios. Esdras se enfoca en que el pueblo recobre su costumbre de ser fiel a la ley de Dios. Se enfrenta por esta misión a un pueblo desenfrenado que ya no seguía las prácticas de pureza que Dios había instruido, y muchos israelitas habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras que no profesaban la fe de Jehová. A Esdras le toca restaurar la vida de las personas que llegan del exilio, así como las que habían quedado, que no habían ido exiliadas, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la instrucción que el Señor dio de cómo se debía llevar la vida de los que se llaman sus hijos. Esto ustedes entenderán que trajo choques, trajo contiendas. ¿Por qué? Porque ya llevamos 70 años comportándonos como nos da la gana, comportándonos como aprendimos de pueblos vecinos al contraer matrimonio con esas mujeres extranjeras, y adoptamos sus conductas, sus hábitos, sus costumbres. Entonces ahora hay un choque fuerte en cuanto a lo que es esa conducta que no es agradable a Dios, a lo que dice la ley que debe ser mi conducta como pueblo escogido de Dios. ¿Notan ustedes cómo las historias de la Biblia, como las cosas que están en la Biblia, la vemos día a día en nuestro día de hoy, teniendo en cuenta que esas historias datan de más de 5,000 años? Un dato interesante. Seguimos entonces. Esdras era responsable de demandarles obediencia a las ordenanzas que exigía la ley, y esto le hizo merecer el ser considerado en la cultura rabínica como el padre del judaísmo. Si nos vamos a Arabia y a esos países donde se practica el judaísmo, Esdras es el padre de ese judaísmo. ¿Por qué? Porque a él se le asignó la tarea de enseñar de nuevo el modo de vida agradable a Dios. Enfrentó una situación social difícil, ya que el pueblo no observaba las prácticas litúrgicas ni los ritos de pureza, mucho menos pensar en que profesarían fe en Dios. Las prácticas litúrgicas que hablamos son los mandatos que el Señor dio en sus 10 mandamientos,
Y los ritos de pureza eran que en aquel tiempo, cuando el pueblo iba a reunirse para determinada instrucción o enseñanza de parte de Dios, el Señor le decía al profeta que estuviera en ese momento, dile al pueblo que se purifique. Eso significaba 3 días de ayuno total, no comida, no bebida, no ningún tipo de acción, ni sexual, ni de costumbre, ni de hábito. O sea, había que abstenerse de todo durante 3 días para estar completamente purificados, para entrar entonces a la presencia de Dios conforme a la instrucción que fuera a ser llevada en ese momento. Finalmente, con éxito, Esdras logra que el pueblo en su gran mayoría esté de acuerdo en seguir la ley del sábado y apoyar y respetar los mandamientos. Recuerden ustedes que en el principio los judíos no hacían nada en el día sábado. De domingo a viernes ellos hacían todo, pero el sábado era un día respetado porque ellos se regían por la creación. El Señor hizo creación durante 6 días, entiéndase, de domingo a viernes, y el 7º día descansó. Por esa razón ustedes ven que hoy en día los calendarios, en su gran mayoría, comienzan con el día domingo. La semana comienza con el día domingo y termina con el día sábado. Este era el tipo de calendario que el Señor instruyó desde el inicio y trabajó de domingo a viernes y el sábado descansó. Entonces los judíos respetan este día, que este día no se hace nada. Las mujeres no cocinan, la casa no se limpia, no se hace nada, ningún tipo de trabajo, ni manual, ni físico, ni doméstico. Ellos trabajan y hacen todo lo que tienen que hacer el viernes al final, y el viernes ya, a partir de que se oculta el sol, ellos entran en el sábado y ya no se mueve un dedo. Se cree que la lectura que hiciera el pueblo de la ley fuera una versión avanzada de la Torá, que mencionamos al inicio, que aparece en los capítulos 12 al 26 del libro de Deuteronomio. Recordemos que el libro de Deuteronomio es el libro de las revistas o de la reenseñanza, y en sus capítulos 12 al 26 contiene una gran parte de lo que fuera la Torá que se escribió al inicio. Hablemos entonces de Nehemías. Nehemías inicia su trabajo durante el año 20 del reinado del rey Artajerjes I, es decir, hacia el año 445 a.C. Quiero mencionarles que las fechas en nuestros estudios bíblicos nunca van a ser exactas. Nunca. No podemos decir que en el año día 1, 20, no es exacto, excepto aquellas fechas que sí están determinadas por Dios en la Biblia, como dice, por ejemplo, la celebración de la Pascua. En el año primero, en el mes primero, a los 14 días del mes, los israelitas celebraron la Pascua en el desierto, en el año primero después que salieron de Egipto. O sea, cumplían un año, era su primer aniversario. Ahí sí hay una fecha específica. Y como estas hay muchas más que podemos encontrar donde el Señor da fechas específicas. Pero cuando estamos haciendo estudios y entendemos que un libro se escribió más o menos entre tal fecha y tal fecha, más o menos entre tal año y tal año, o sea, no podemos determinar con exactitud porque no estuvimos ahí. Y si la Biblia no nos lo dice, no lo podemos saber. Conocemos la historia y sabemos que recibe la noticia de una situación del templo destruido y obtiene los recursos económicos de reconstrucción y de labor humana, así como el permiso de volver a su tierra natal a reconstruir. No obstante todo lo obtenido, su labor no se muestra fácil, ya que le toca enfrentar a líderes políticos que se vieron amenazados en sus labores corruptas con la presencia y obras de Nehemías. Vuelvo al punto anterior. ¿No les parece esto que lo vemos a diario en nuestros días?
¿Mm? Aquel que llega a una organización, a un departamento, a una entidad pública, se da cuenta de que se están haciendo cosas no bien hechas y toma la decisión de que quiere hacer las cosas correctamente. ¿Qué va a pasar ahí? Que los que tienen años beneficiándose de los recursos, sobre todo en dinero, que consiguen por esa práctica corrupta, se van a parar en sus uñas. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le quiten lo que está recibiendo sin dar un golpe. Eso mismo pasó aquí. Nehemías encuentra oposición política porque sus labores corruptas se ven amenazadas con la tarea que lleva Nehemías. Estos líderes estaban comandados por el gobernador de Samaria, Sanbalat, ese personaje llamado Sanbalat, y otros más que se le unieron a él por la misma causa. Nehemías nota, en medio de su trabajo de reconstrucción, que ni las leyes ni el día de descanso se observaban entre la gente, por lo que toma una serie de medidas importantes que vuelven al pueblo a su instrucción dada por Dios. Nehemías prohíbe terminantemente las siguientes prácticas: el comercio en los sábados, el cobrar interés en los préstamos y los matrimonios mixtos. En este momento estamos llamando a matrimonios mixtos a matrimonios de una mujer con un hombre que no fuera del pueblo de Dios o viceversa, un hombre con una mujer que no fuera del pueblo de Dios. Estas fueron parte de las medidas que tomó para encaminar el pueblo hacia lo que Dios había instruido en su original, hacia lo que Dios había determinado como mandato para el pueblo. Lamentablemente no podemos definir a ciencia cierta cuál de estos dos grandes líderes del pueblo de Israel trabajó primero y cuál después. No sabemos si fue Esdras primero y luego Nehemías, o si fue Nehemías primero y luego Esdras. La Biblia no nos lo dice, puesto que los eruditos que trabajaron al inicio en las escrituras se enfocaron en presentar a ambos como los protagonistas de una restauración total. Dios trabaja en la restauración desde el principio de los tiempos, dejando a un lado la sincronización de los eventos que desarrolló cada uno por separado. Para los cronistas que nos escribieron estos libros, no era importante cuál fue primero o cuál fue después. Eso no era determinante. Lo determinante es la labor que realizó cada uno de ellos. Hablemos ahora del libro de Esther. El libro de Esther resalta desde el inicio un modelo de fidelidad que sobresale en aquella época. Encontramos aquí a una mujer que representa en ella misma la mujer israelita que, incluso viviendo en una tierra extranjera, mantiene su compromiso con el pueblo, su identidad en el mismo, así como su dedicación a las causas que pudieran afectarles. Era tan grande el amor por su pueblo que no dudó en poner su vida como rescate para salvar a Israel de una muerte masiva, de una destrucción que venía planificándose cientos de años atrás de manos de una familia que generación tras generación venía cultivando el daño al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, el Señor da una instrucción y le dice a Saúl: vete al pueblo de Amalek y destruye todo lo que tú encuentres ahí que respire, desde el más viejo hasta el más niño, desde el animal más grande hasta el más pequeño, todo tiene que ser destruido. Esa es la instrucción que Dios da a Saúl por medio del profeta Samuel. Pero ¿qué pasa? Saúl, cuando ya se encuentra en medio de la situación de la batalla, él decide que los mejores animales del ganado pueden ser aprovechados por su gente y que el rey tiene que quedarse vivo. Hay teólogos que dicen que también dejó viva la reina, pero esto no lo tenemos en la Biblia, no lo podemos asegurar, y que de esa pareja surgió una descendencia que es la que llega 500 años después al libro de Esther.
Y es la familia que aquí mencionamos, que generación tras generación venía cultivando el daño al pueblo de Dios por lo que pasó con su pueblo. Podemos descartar esta teoría teológica y decir que el rey quedó vivo y luego se casó con alguien más, pero vemos en las escrituras que Samuel mata al rey. Cuando Samuel encuentra al rey vivo y le reclama a Saúl, Samuel mismo lo mata, porque el Señor dio una instrucción de que todo se matara. Pero aquí cabe la teología de que quedó viva la reina y en algún momento en la confusión de la pelea y la batalla, ella se escapa estando embarazada. Y esa es la dinastía que sigue, esa es la generación que sigue, y llegamos hasta el libro de Esther. Es el único libro en la Biblia donde no se menciona a Dios. En ningún momento usted va a encontrar en el libro de Esther que se menciona a Dios. Ni la comunión con Él, ni el culto o leyes a seguir. No se habla de nada de esto en este libro. Esto trajo gran debate al momento de formar el canon o escoger los libros que compondrían nuestras Biblias, pero finalmente fue aceptado. Con el estilo de una novela donde un reinado de belleza por la corona real trae una historia de amor, de intriga, de traición que finaliza en la reconciliación de un matrimonio y la salvación del Israel de Dios. Esto es un libro precioso. El libro de Esther es una novela de amor. Una novela de amor, una joven hermosa es llevada a un palacio a concursar con otras mujeres por la corona, es decir, por la mujer que el rey de ese momento iba a elegir para que fuera su esposa. Aquí se desarrollan una serie de intrigas porque ese familiar de esa generación que ya mencionamos, que traía en su corazón y en su sangre la venganza contra el pueblo de Israel, también es parte de esta novela. Y logra, por engaños con el rey, que le sea autorizado un edicto, un decreto, donde él escoge un día para asesinar a todo el pueblo judío. Y el rey lo firma. Esther es avisada de esta situación, ya siendo reina, porque es escogida ella, es avisada de esta situación, y luego de 3 días de ayuno, junto con sus doncellas, Esther se presenta en el salón donde el parlamento está reunido, sin ser llamada, teniendo en cuenta que hacía 30 días que su esposo no la buscaba ni estaba con ella, expuesta a que la mataran, porque la costumbre decía que si el rey no te mandaba a buscar, tú no podías presentarte porque te podían cortar la cabeza en el mismo momento que tú entraras, a menos que él extendiera su cetro hacia ti y permitiera que tú hablaras. Esther se presenta, el rey le extiende el cetro, lo que le da permiso a hablar, y Esther coordina con él una serie de eventos, 3 banquetes, para honrarlo a él y llevar también a esa persona enemiga del pueblo de Israel que se llama Amán, llevarlo también a él, de dejarle ver a él cuál era su origen, porque cuando ella llega al reinado, ella es presentada como una mujer persa, no siendo así, siendo Esther judía, es presentada como una mujer persa. Entonces ella le deja ver a él que ella también es parte de ese pueblo y le deja ver los planes de Amán. El rey, como ama a su mujer, se reconcilia con ella y le concede, ya el decreto está firmado, no se puede hacer nada con eso, pero le concede otro decreto donde el pueblo de Israel está autorizado a defenderse y a pelear por su vida contra cualquiera que lo ataque. Y como ustedes saben, el Señor le da la victoria al pueblo. Este día se llama el día del Purim, y esa es la fiesta que hablamos al principio, de que este libro de Esther se lee para conmemorar esas fiestas. Esto está más o menos en el mes de marzo, normalmente cae esta celebración. Seguimos entonces y vamos a pasar ya finalmente al segundo grupo de libros que encontramos en los libros sobre la sabiduría de Dios sobre Israel.
Estamos hablando ahora de los libros apocalípticos. El marco histórico de estos libros se conoce como género apocalíptico a un conjunto de expresiones surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante los siglos segundo y primero antes de Cristo, que expresan por medio de símbolos y figuras que representaban la situación de sufrimiento del pueblo de Israel o más adelante de los seguidores de Cristo y su esperanza en una intervención salvadora, o en el caso de la apocalíptica cristiana en la segunda venida de Cristo. Mientras el movimiento profético iba decayendo, la escritura apocalíptica florecía en los finales del Imperio Persa. La lucha de poder entre los hombres que decidieron hacer de Roma de su exclusiva propiedad trajo consigo grandes dificultades a la comunidad hebrea que entre ellos residía. El libro apocalíptico no solo es el libro de Apocalipsis que encontramos al final de nuestras Biblias. En el Antiguo Testamento tenemos libros apocalípticos y los vamos a ver. Situaciones como la construcción de un templo en medio de Jerusalén para honrar al dios Zeus fue una de las más terribles humillaciones al pueblo de Dios de manos de Antíoco IV Epifanes en los años 175 al 163 a.C. Si ustedes notan, esto es un detalle entre paréntesis, cuando hablamos de los años antes de Cristo, hablamos retrocediendo. Año 100, año 90, año 70, año 80, vamos retrocediendo. Cuando hablamos de los años después de Cristo, son los años como lo conocemos nosotros en nuestros días, año 1, 2, 3, 1995, 1996, 2019, 2020. Antes de Cristo vamos en retroceso, después de Cristo vamos en avance. Recordemos que la profecía tenía como misión denunciar los pecados e injusticias del pueblo, llamarlos al arrepentimiento y darles una esperanza de vida si atendían a la advertencia de Dios. Por su parte, la literatura o escritos apocalípticos se caracteriza por las siguientes condiciones. Dualismo. Interpretó la vida como una tensión constante entre el bien y el mal. Escatología. Se ocupó de las cosas de los últimos tiempos. Figuras simbólicas, figuras e imágenes representativas para expresar ideas. Figuras angelicales, los seres sobrenaturales jugaron un papel muy importante. Expresión de mensajes a través de visiones, que le fue permitido por Dios a los participantes de este movimiento observar lo que se tenía reservado para la humanidad en los últimos tiempos, y por último, traslados espirituales. También participaron en traslados hechos en el espíritu, donde despertaban en lugares completamente distantes, no reconocidos y hasta impensables a la mente humana, recibiendo en ellos una instrucción, un mensaje o una visión específica de parte de Dios. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Nunca olvidemos eso. Entre estos libros apocalípticos podemos mencionar el libro apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. Es un libro contentivo de 12 capítulos que pudiéramos dividir en dos partes, los primeros capítulos hasta el 6 y los segundos del 7 al 12. En la primera parte tenemos la historia de Daniel, quien unido a sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, y aun siendo muy jovencitos, logran ganarse el respeto y el prestigio de un contexto adverso a su fe, manteniéndose fieles a sus tradiciones y a Dios. Cuando el pueblo de Israel es tomado cautivo, entre ese pueblo encontramos estos cuatro muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son de la generación jovencita, de la generación de jóvenes, pudiéramos decir adolescentes, en ese momento, que es llevado cautivo al pueblo. Hay una instrucción muy interesante, que es la que nosotros conocemos de este libro, y nos dice que el pueblo se le designó la comida que iban a comer. Pero recordemos que están en Babilonia, donde es un pueblo pagano, y ellos primero ofrecían la comida en sacrificio a su dios falso y luego se la daban a comer a la gente. Entonces, ¿qué pasa?
que Daniel y sus 4 amigos le dicen al dueño a la persona encargada de distribuir los alimentos, le dicen, oye, no me dejes esa comida. Ay, pero yo no puedo hacer eso porque ustedes tienen que alimentarse. Estoy parafraseando, ¿eh? Ustedes tienen que alimentarse. Y ellos le dicen, vamos a hacer una cosa. Durante 10 días tú nos vas a dar a nosotros solo vegetales y agua, verduras y agua. Si nosotros al momento de esos 10 días presentamos síntomas de desnutrición, de enfermedad, entonces te vamos a aceptar comer esa comida. Pero si no, tú no nos vas a obligar a comer esa comida. Efectivamente, durante 10 días ellos solo comen vegetales y agua, y a los 10 días están mucho más saludables que todos los que comían aquella comida contaminada por haber sido ofrecida a un Dios falso. También conocemos a Daniel por el asunto del foso de los leones. Daniel es arrojado al foso de los leones porque él no cumple con un edicto que se firma que dice que no se puede orar a ningún dios que no sea el rey de Babilonia. Y Daniel no deja de hacer sus oraciones diarias mañana, tarde y noche a Dios, y es apresado, es arrestado y tirado al pozo de los leones. Pero conocemos esa historia y dice que los leones, como no comen carne, como no comen espíritu sino carne, no se pudieron comer a Daniel porque Daniel era espíritu. Seguimos entonces, y dice aquí que además este libro nos muestra la capacidad de Daniel de interpretar sueños, mostrando una vez más la superioridad de Dios sobre los dioses paganos a quienes adoraban los persas. En la segunda parte encontramos 4 visiones sobre los imperios del mundo relatados a la manera de la primera persona, es decir, yo. En ellas se le muestran a Daniel los eventos por suceder en un futuro no muy lejano, y en el lejano también, incluyendo el término de vida de Antíoco IV Epifanes, quien tanto daño causó al pueblo de Dios. En esta parte se destaca la evidencia de que esos eventos que acontecían al pueblo judío eran del completo conocimiento de Dios y que Él tenía control absoluto sobre ellos. Incluye en él los siguientes eventos: la visión de las 4 bestias que representan los imperios babilónico, Medo-Persia, el babilónico, Medo, Persa y griego que han dominado al mundo. Está también la visión del carnero y del chivo. Está también la profecía de las 70 semanas y está la visión escatológica o visión de los últimos tiempos. Todo esto sumado a la aparición del ángel Miguel, dando así un mensaje de esperanza, invitando a la resistencia aún en los momentos de angustia y dificultad extremas para la comunidad. Leemos entonces Daniel 12, versos 12 y 13 nos dice: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Este pasaje bíblico lo podemos aplicar a cualquiera de nosotros en nuestros días. Estás atravesando por una situación difícil y el Señor te dice: dichoso el que llegue hasta tal punto en su perseverancia. Dichoso. Pero a ti, al que me estás escuchando, a la que me estás mirando en este momento, el Señor te dice, no sé qué situación estás atravesando ahora, pero el Señor te dice: persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. No sé lo que estás batallando, no sé lo que estás pidiendo, no sé lo que estás clamando a Dios y qué tiempo llevas en esto. Pero el Señor te dice en este momento, a través de esa escritura que está en el libro de Daniel, capítulo 12, versos 12 y 13, espera, descansa en Él, que al final de los tiempos, es decir, cuando se acabe tu prueba, te levantarás para recibir tu recompensa.
Con esto finalizamos nuestra instrucción de hoy. No podía tener mejor manera. Dios es maravilloso. Finalizamos nuestra instrucción de hoy y espero que hayamos sido edificados en cuanto a los libros de sabiduría de Dios sobre Israel, así como fuimos edificados en cuanto a los profetas, en cuanto a la conformación y composición del Antiguo Testamento y en cuanto a la reseña histórica de del pueblo de Israel, que han sido las 4 clases hasta hoy que hemos compartido. Vuelvo a reiterarles que es para mí un honor, un privilegio y un gozo, un deleite poder transmitirles a ustedes lo que el Señor me permitió recibir a mí por gracia, tal como por gracia Él me lo dio a mí, yo lo transmito a ustedes. En nuestra próxima intervención vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a ver las doctrinas del Antiguo Testamento. No solo en el Nuevo Testamento hay doctrinas que fueron las enseñanzas que Jesús dio, no. Desde el Antiguo Testamento el Señor implementó doctrinas en su pueblo y eso lo vamos a ver en nuestra próxima intervención. Le doy gracias al Padre por haberme permitido estar con ustedes en este día, en esta intervención. Le doy gracias porque lo que hemos conversado aquí ha sido instrucción suya, ha sido mandato suyo y yo he sido esa vasija escogida para que el Señor tuviera el instrumento de llegar a ustedes. Bendiciones hasta que sobren y abunden. En el nombre de Jesús. Amén.